Ok. Bueno, ya. Primero que todo, buenos días a todos. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Bueno, la semana pasada tuvimos reunión de varones, ¿ya? Voy a apagar la cámara para tener mejor señal. Ok. Tuvimos reunión de varones y, bueno, no sé si escucharon, les mandé un audio, ¿verdad? Diciéndole que, o preguntándole a todos que si tenían alguna duda respecto a algún tema que quisiéramos, o que quisieran que nosotros pudiéramos hablar, ¿ok? Ya sea en los estudios o en los cultos, ¿ok? Y una hermana me planteó este tema, ¿verdad? Que tiene relación con el origen divino de la Biblia, ¿ok? Me planteó el tema de hacer un estudio respecto a este tema para poder a veces plantearlo o defender este tema con personas que uno a veces les quiere hablar de Dios y plantean digamos, la hipótesis de que por qué deberían creer en la Biblia, ¿verdad? Por qué tendrían que hacer caso a la Biblia, ¿ok? Entonces, es un tema que tiene más relación. Yo sé que todos los que estamos acá confiamos que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la estudiamos constantemente. Y un poco debido a eso mismo, debido a que la estudiamos, ¿verdad? Nos hemos ido dando cuenta a medida que pasa el tiempo que ciertamente es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno conoce las cosas las aprecia mejor, ¿cierto? Pero muchas personas que no conocen a Dios en general, ¿cierto? No confían en la Biblia. Yo creo que en parte o gran parte debido a que no la han estudiado, ¿ya? No la han leído. Entonces, como no la han leído, no la conocen y como no la conocen, no saben digamos, lo que dice, ¿verdad? Y los mensajes que, que nos ayudan en nuestra vida día a día, ¿ya? Pero el propósito de este estudio va más dirigido a cómo usted debería poder, o qué argumentos podría usted tener, ¿cierto? Frente a una persona que le diga que por qué debería ella o él creer en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces lo vamos a abordar desde dos puntos de vista, ¿ya? Lo vamos a abordar desde un punto de vista histórico, ¿ya? ¿Y esto a qué me refiero con histórico? Me refiero a alguna evidencia histórica que hay, que existe, de la fiabilidad de la Biblia, ¿ya? Eh, entonces, es evidencia histórica que se basa principalmente en descubrimientos, ¿ya? En arqueología, ¿ok? Entonces se han hecho descubrimientos y ahí nos vamos a estudiar, ¿verdad? De libros o papiros, ¿verdad? Que están dateados de mucho tiempo atrás, que tienen escrito lo mismo que está en la Biblia que tenemos hoy día nosotros, todos nosotros, ¿ya? Y también existen evidencias que son arqueológicas, y cuando me refiero a arqueológica, me refiero a gente que anda, bueno, ustedes conocen la arqueología, ¿cierto? Son personas que buscan cosas antiguas, que exploran la historia de la humanidad a través de ir descubriendo eh, lugares, ¿cierto? Que generalmente están enterrados, ¿verdad? En las películas se han que andan con unas brochas desenterrando cosas, ¿cierto? Eh, entonces, estos descubrimientos muchas veces han coincidido con historias bíblicas, ¿ya? Entonces, existe evidencia en este aspecto que demuestra, ¿cierto?, que lo que la Biblia cuenta es verdad, algunas cosas que la Biblia cuenta, ¿cierto? No todo, obviamente, se han descubierto ciertas cosas que lo plantean. Entonces, eso ya es un tipo de evidencia, el cual uno puede decirle a las personas, oye, hay evidencia de esto y de esto, ¿verdad? Y también existen evidencias respecto a cumplimiento de profecía, de cosas que la Biblia dijo que se cumplieron, ¿ya? Y también existe evidencia, bueno, esa principalmente, que es como la evidencia bíblica, ¿verdad? La evidencia histórica de la arqueología y la evidencia bíblica del cumplimiento de las profecías, ¿ya? Fue lo que básicamente alcancé como a investigar en esta semana. Ya, sin perjuicio de eso, voy a seguir leyendo e investigando y si tengo, digamos, otra fuente de información, se las voy a compartir en una actualización del estudio, ¿ya? Pero por ahora, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Así que vamos a estudiar el origen de la Biblia, ¿verdad? Y por qué tiene un origen divino, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras razones para inferir que tiene un origen divino, ¿cierto?
¿Y por qué una guía eterna para nuestras vidas, verdad? Porque la Biblia en sí mismo, lo que para nosotros es, ¿cierto? Es una guía para nuestra vida, ¿cierto? Es una guía para nuestra vida en las decisiones que uno toma, es una fuente, digamos, de sabiduría. ¿Y por qué una fuente de sabiduría? Porque nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Entonces, debido a que es la palabra de Dios, eso viene siendo una fuente de sabiduría para nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño estudio respecto a este tema para que podamos nosotros en algún momento tener argumentos para hablar de estas cosas, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Yo creo que estas cosas ustedes las saben, ¿verdad? Pero si no lo sabían, lo van a saber ahora. Ya la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿cierto? Que se dividen básicamente en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algo que me imagino que todos saben. Esto no sé si lo saben, pero la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. No sé si usted sabía eso, ¿ya? Eh, a través de 1500 años se escribió la Biblia. O sea, la Biblia, es importante indicar que la Biblia no se escribió como se escriben los libros normales, que viene un autor y escribe el libro y se demora X tiempo en escribir el libro, sino que la Biblia es una colección de libros que fueron escritos a través de 1500 años de historia humana, ¿ya? Por diferentes autores, ¿ok? Además, estos autores tenían diferentes profesiones, ¿ok? O se dedicaban a distintas cosas, ¿ya? Había gente de todo tipo, ¿ya? Habían reyes, bueno, rey David, ¿verdad? Salomón, pero también habían personas normales, ya, ¿verdad? Pastores, como fueron los apóstoles, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todas estas personas aportaron escribiendo, ¿cierto? Em, cada uno ciertos libros, ¿verdad? Ahora, el periodo desde que se escribió la Biblia fue desde el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, o sea, un periodo de 1500 años aproximadamente, ¿verdad? Es un largo periodo de tiempo, o sea, no estamos hablando de 100 años, no, estamos hablando de 1500 años, ¿ok? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, sobre todo por un argumento que vamos a dar al final, que es que, ya, bueno, aquí le voy a hacer un spoiler en el estudio, pero que es que la Biblia, a pesar de haber sido escrita por tantos autores distintos, o por muchos autores diferentes, y a través de un periodo de tiempo tan largo, mantiene una coherencia en su estructura, ¿ya? O sea, no es un libro que... El libro habla de un tema y un tema en particular, ¿verdad? Y a pesar de que está escrito a través de tanto tiempo y por distintos autores, mantiene una coherencia literaria, ¿ya? Una coherencia en el propósito del libro, ¿para qué sirve? ¿Ya? Y básicamente el libro es un mensaje de Dios para la salvación del ser humano, ¿verdad? Para que tengamos una relación mejor con Dios, para conocer a Dios. Y el libro habla de eso a pesar de que fue escrito en un periodo tan largo de tiempo y a pesar de que fue escrito por diferentes autores. El libro mantiene esa coherencia. Y eso ya no, a nosotros nos debería decir algo, ¿cierto? Yo la otra vez escuchaba una historia de una persona que le preguntaba a la gente qué pensaría de la siguiente situación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, imagínese usted una estatua, ya, de que está en Rancagua, ¿ya? Imagínese el caballo de Bernardo Higgins, ese que está ahí en la plaza de Rancagua, ¿ya? Me imagino que todavía debe estar, ¿cierto? A pesar de que ya hace años que no voy a la plaza de Rancagua. ¿Ya? Imagínese usted toma ese caballo Bernardo Higgins y lo divide en 100 partes. Y esas 100 partes usted la reparte por distintos lugares del mundo, ¿ya? Y los arqueólogos, y después pasa mucho tiempo, y los arqueólogos empiezan a encontrar esas partes, y uno encuentra una parte acá en Chile, otro encuentra una parte, no sé, pues en Argentina, otro allá en África, etcétera, ¿ya? Y después todas esas partes se juntan y arman, si usted junta después todas esas partes, pues, los pedacitos, ¿verdad? Va a armar de nuevo el caballo de Nardo Higgins, ¿verdad? Obviamente que lo va a armar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión lógica que usted debería llegar? La conclusión lógica que usted debería llegar es que ese caballo lo construyó una persona, ¿verdad? ¿Ok? Que no sucedió al azar, o sea, no sucedió al azar que alguien aquí creara una parte y otra persona en otro lado creara otra parte, que justo esas partes, eh, al juntarlas todas, iban a armar una estructura coherente, que sería en este caso el caballo de Nardo Higgins, ¿verdad? Evidentemente la cosa no funciona así, ¿cierto? Entonces, con con la Biblia es como similar, ¿verdad? En el sentido de que a través de mucho tiempo, ¿cierto? 1500 años aproximadamente, muchos autores escribieron trozos de la Biblia, pero usted a juntarla toda tiene una coherencia. Entonces eso es evidencia de que Dios fue el que dio a través del Espíritu Santo
fue el que inspiró la Biblia, porque finalmente el autor de la Biblia es Dios, no son, digamos, nosotros los hombres, ¿verdad? O los que la escribieron, porque ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribirla, y por eso que tiene una coherencia, esa es la razón final, ¿verdad? De que tenga una coherencia. Entonces, eso es una evidencia, ¿ya? Ciertamente una evidencia que está basada en la inferencia, ¿ya? Que uno tiene que hacer de las cosas, en la inferencia necesaria. O sea, hay que pensar un poquito, ¿verdad? Meditar un poquito y decir, oye, esto, ¿cómo fue que un libro que fue escrito a través de 1500 años por distintos autores tiene una coherencia literaria, ¿verdad? En su propósito. No podría, no puede llegar a ser si es que no fue, ¿cierto? Una mente maestra que estuvo detrás de todo. Y esa mente maestra viene siendo Dios, ¿cierto? Bueno, ahí me adelanté, les di un spoiler de uno de los argumentos, ¿verdad? A lo mejor no lo debía haber hecho, pero me emocioné y no lo puedo evitar, ¿ya? Entonces, como introducción les decía que fue escrita a través de 1500 años, ¿cierto? Y por distintos autores. Entonces, vamos a estudiar este tema porque es importante, ¿cierto? Que nosotros tengamos argumentos para rebatir a personas que quieren desacreditar la Biblia, en el primer lugar, ¿verdad? Y también por cultura general, para que nosotros seamos, digamos, personas más, cristianos más provistos de herramientas o más estudiados, por así decirlo, ¿verdad? Más preparados para todo argumento, como dice la Escritura, que es necesario que nosotros seamos gente preparada, ¿verdad? Para rebatir cuando alguien quiere desacreditar la palabra de Dios, o para convencer también a una persona que está indecisa, ¿cierto? Esas cosas son necesarias de hacer y el propósito de este estudio va por ahí, ¿ya? Bueno, como les dije en un principio, el estudio lo vamos a abordar en dos partes, ¿ya? El primero, que vamos a hablar de la evidencia histórica, ¿ya? Existe evidencia histórica, ¿ya? Y la vamos a analizar. Obviamente no la vamos a analizar en detalle, porque si no, cada punto tendría que ser una prédica, ¿verdad? Me demoraría mucho tiempo. Vamos a tocarlo y si a usted le interesa algún punto en particular, me pueden decir y yo lo puedo desarrollar ese punto en particular, ¿verdad? Porque hay mucha evidencia, entonces yo coloqué alguna, evidentemente no está toda, ¿verdad? Pero son, si usted quiere indagar en detalle en ese punto, hay harto material que leer, ¿ya? Entonces los voy a mencionar por encima, ¿ok? Y lo segundo, evidencia bíblica, de inspiración divina. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que la Biblia en sí misma, ¿cierto? Tiene eh, evidencia que habla de su fiabilidad, en el sentido de que la Biblia habló de profecías que se terminaron cumpliendo, ¿ok? Entonces, bueno, si la Biblia habló de profecía que se terminó cumpliendo, eso asimismo lo valida, ¿cierto? Y también de lo que hablamos recién, ¿cierto? La evidencia bíblica es la coherencia literaria que tiene el libro, a pesar de que fue escrito en un periodo tan largo. Tiene una coherencia, eso es una evidencia en sí mismo, ¿ya? Así que, bueno, de eso ya hablé, pero igual vamos a volverlo a la final, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poquito la evidencia histórica, ¿ya? El primer punto es la preservación del mensaje, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado por ahí un descubrimiento que se hizo hace un tiempo atrás, que se llamó los rollos del Mar Muerto, ¿ya? No sé si ustedes lo han escuchado eso, o a lo mejor lo han escuchado, pero no saben de qué se trata, ¿ya? Eso lo vamos a explicar ahora. Bueno, los rollos del Mar Muerto fueron una serie de papiros, ¿ok? Que se encontraron, adivine dónde, en el Mar Muerto, pero no en el mar, adentro del mar, sino que en unas cuevas que estaban alrededor del Mar Muerto, obviamente, ¿cierto? Eh, que lo encontraron, bueno, lo encontraron unos pastores que andaban ahí, ¿cierto? Porque en esa zona andan pastores con su animalito, ¿verdad? Y una de estas cuevas por ahí que hay, ¿cierto? Ellos encontraron una vasija y dentro de estas vasijas estaban estos papiros muy antiguos, ¿cierto? Estos papiros no estaban escritos en papel, ¿ya? Sino que se escriben como en piel de animal, ¿ok? Por eso dura tanto tiempo, ¿ya? Y bueno, fueron los arqueólogos, ¿verdad? A esta zona, tomaron estos papiros y los dataron de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Obviamente como del, no sé, del año del 0 al 100 aproximadamente, por ahí, ¿verdad? O sea, hace 2 siglos atrás. No, no, un siglo sus 100 años, 2 milenios atrás, casi, ¿ya? Entonces, resultó que estos papiros, ¿ok? Que estaban ahí, tenían fragmentos de todo el Antiguo Testamento, ¿ya? De todo el Antiguo Testamento. Tenían partes de Jeremías, partes.
No lo sé en detalle, por eso le digo que esto, este puro punto uno tendría que meterse en detalle. No sé exactamente qué libros tenían en detalle, pero tenían varios libros del Antiguo Testamento. Imagínese que hubiera tenido, por ejemplo, una parte del libro de Jeremías, otra del libro de Ezequiel, otro de Isaías, otro de Daniel. Y estos papiros tenían escrito el contenido de estos papiros, ¿verdad? Era el mismo que el que está en la Biblia, ¿ok? El mismo, o sea, es idéntico. Entonces, usted me puede decir, ya, pero ¿por qué eso es evidencia? Es evidencia porque al encontrar, digamos, estos rollos, ¿verdad? Estos papiros, al encontrarlos, estos rollos confirmaron que la precisión y la fidelidad, ¿cierto?, del mensaje de la Biblia que tenemos nosotros ahora, actual. O sea, nosotros tenemos una Biblia que, por ejemplo, en el libro de Jeremías dice tal cosa, y se encuentra un papiro enterrado en un lugar, ¿verdad?, que data hace casi 2000 años atrás, que toma esa misma parte del libro y dice lo mismo, es idéntico, ¿verdad? Entonces eso a ti te confirma que el mensaje que está escrito en la Biblia, ¿cierto? Es fiel, ¿ok? Y tiene precisión, ¿ok? Respecto a otro mensaje que se encontró que habla lo mismo, idéntico, ¿ya? Entonces, por eso esto es evidencia en el sentido de que estos papiros demostraron que el mensaje se ha preservado a través del tiempo, ¿ya? Y el mensaje es básicamente el mismo, ¿ok? Entonces, este mensaje, estos rollos de más muertos confirmaron la precisión y la fidelidad, ¿cierto? En la transmisión de los textos bíblicos a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque si hubiera salido un papel, un papiro, un rollo con otro mensaje totalmente distinto, sirve como para dudar, ¿verdad? Pero no, ¿cierto? Sino que esto se confirmó, ¿ok? Ahora, los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Bueno, se encontraron en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en la década del 1940-1950, ¿ya? O sea, hace harto tiempo atrás, ¿ya? Igual ni tanto, porque yo creo que yo nací en el 1980, así que tampoco es tanto tiempo atrás, ¿ya? Estos antiguos manuscritos contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Los cuales han confirmado la precisión y la fidelidad en la transmisión de los textos bíblicos, ¿cierto? Entonces, esta es una evidencia, ¿verdad? Estos rollos del Mar Muerto. Es como la primera evidencia histórica que les quería mencionar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el segundo punto, ¿ya? Es la corroboración de fuentes extrabíblicas. ¿Y a qué me refiero con fuentes extrabíblicas? Con esto me refiero básicamente a libros escritos que no son de la Biblia, ¿verdad? Por autores antiguos, ¿cierto? Que hablan cosas que la Biblia cuenta también, ¿verdad? ¿Ok? A eso me refiero. O sea, hay un libro que lo escribió un historiador judío del siglo I, ¿ya? Cuando digo siglo I, fue una persona que vivió entre el año 1 y el 100, ¿ya? De nuestra era, ¿ok? Que se llamaba, esta persona se llama, o se llamaba, ¿verdad? Flavio Josefo, ¿ya? Y este historiador, que es un historiador judío, no era cristiano ni nada, ¿verdad? Era judío, ¿cierto? Y él escribe en sus libros, ¿verdad? Que todavía están disponibles, ¿ok? De hecho, yo tengo uno, si ustedes quieren, después les gusta leer, se los puedo enviar si quieren, ¿verdad? Este Flavio Josefo confirmó cosas que se cuentan en la Biblia, ¿verdad? Y confirmó cosas también que después pasaron, como por ejemplo, cuando el Señor Jesús profetizó que el templo de Israel iba a ser destruido en el año, o sea, no dijo el año, ¿verdad? Dijo que el templo de Israel iba a ser destruido ahí en Mateo, ¿verdad? Y Flavio Josefo contó la historia de cómo finalmente se destruyó el templo, cómo llegaron los romanos y cómo fue la guerra y cómo sucedió todo. Y él lo cuenta ahí en el libro y está explícito, ¿verdad? Entonces, estas son fuentes extra bíblicas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, que corroboran el mensaje bíblico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y hay muchos libros, digamos, varios libros, digamos, que son como parte de la historia de la humanidad, que cuentan historias que se asemejan o que son iguales a las historias que cuenta la Biblia. Entonces, esto nos sirve, digamos, como para confirmar el mensaje bíblico también, ¿ya? Por ejemplo, crónicas de los reyes asirios y babilonios, ¿cierto? O sea, cuando yo digo crónicas de los reyes asirios y babilonios, me refiero a historias, las crónicas son como historias, ¿verdad? Que hay escritas en libros muy antiguos de reyes antiguos, que la Biblia también lo habla, ¿verdad?
Entonces eso te confirma que estas personas existieron porque ya hay dos fuentes que hablan de lo mismo, ¿cierto? No solo la Biblia, sino que otro libro que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, que también habla, por ejemplo, de Nabucodonosor, por ejemplo, o de Ciro, de Persa, ¿ya? Y habla y cuenta historias que se asemejan mucho a las que están escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y también los registros de historiadores como Flavio Josefo, el que yo le estaba hablando, ¿cierto? Y Tácito, que este otro historiador, que ellos en sus libros, en las historias que ellos cuentan, proporcionan detalles que concuerdan con los relatos bíblicos, ¿verdad? Entonces, toda esta evidencia, que es una evidencia histórica, a ti te hace confirmar que el mensaje bíblico es certero, ¿verdad? Y le da más credibilidad aún. Entonces, estas son evidencias que vale la pena eh, tener en cuenta, ¿verdad? Que vale la pena mencionar, ¿verdad? También existe evidencia arqueológica, ¿ya? Cuando yo me refiero a evidencia arqueológica, me refiero, como les decía en un principio, a evidencia de estas personas, de los arqueólogos que andan desenterrando cosas antiguas, etcétera, ¿verdad? Eh, eh, que, eh, que han dado pruebas, ¿cierto? Han dado pruebas tangibles, ¿cierto? De que hay lugares que existieron, que la Biblia cuenta que habían, ¿verdad? Entonces, eh, esta evidencia no tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con cosas concretas que los arqueólogos han encontrado enterradas por ahí en lugares donde ya no vive gente, pero que antes vivió, ¿cierto? Y que son ciudades que a veces se mencionan en la Biblia o personajes, ¿verdad? Por ejemplo, se han encontrado o se han descubierto inscripciones y artefactos que mencionan a personas y lugares mencionados en la Biblia como el rey David, el rey Ezequías, Jerusalén, Babilonia, ¿ya? Entonces, se han encontrado lugares, cosas, ¿verdad? Artefactos, inscripciones que hablan de personajes que la Biblia también habla, ¿ya? Como estos que están acá, como los reyes David, Ezequías, Jerusalén, Babilonia, ¿ya? Y otros más que vamos a ver después, ¿cierto? Entonces, estos descubrimientos también nos ayudan a corroborar o le dan más credibilidad al mensaje bíblico eh, porque digamos, ciertamente, ¿cierto? Si los arqueólogos encuentran algo que estaba enterrado que hablaba de rey David y la Biblia habla de rey David, eso quiere decir bueno, que el rey David existió realmente, pues, ¿verdad? Y que todo lo que la Biblia cuenta al respecto tiene más credibilidad, ¿cierto? Le da mucho más credibilidad, ¿ok? Otro punto, ¿cierto? El impacto histórico y cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la enseñanza bíblica no es un libro que se escribió y quedó olvidado en el tiempo, ¿verdad? Y que después nadie más habló del libro, sino que la Biblia, de hecho, es uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad, ¿cierto? Uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. No hay libro que se haya leído más que la Biblia, ¿verdad? No hay libro que se haya comprado más veces que la Biblia, que se haya manufacturado más veces que la Biblia, ¿ya? Y no solamente eso, sino que la Biblia, ¿verdad? Ha influenciado la cultura y la historia de la humanidad. No sé si usted sabe, pero muchas de las leyes que nosotros nos rigen ahora, ¿verdad? O nos regían hasta ahora, que usted sabe que ahora la gente está cambiando las leyes, ¿verdad? Pero muchas leyes se basan en códigos morales que están en la Biblia. ¿O de dónde que usted cree que sacaron que matar era malo o que robar era malo? ¿Quién fue el primero que dijo que matar era malo o que robar era malo, ¿verdad? Y que lo escribió en un papel y dijo, esta es una ley, no matarás. Adivine quién fue. Bueno, me imagino que usted ya sabe, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos. Entonces, estos mandamientos, este código moral, que es la ley moral de Dios, ha influido en toda la humanidad desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y las leyes que los hombres tienen, ¿verdad? Se basan en estas cosas. También el arte, ¿ya? Hay muchos artistas que se basaron, que son, por ejemplo, usted tiene la Capilla Sixtina, ¿verdad? Son obras de arte eh, que son, digamos, únicas en el mundo, ¿verdad? Que se basan en, digamos, que se basan en la Biblia, en la historia que nos cuenta la Biblia. Entonces la Biblia ha tenido un impacto histórico, cultural, a través de toda la humanidad y de todos estos años. Entonces, eso también es una evidencia, evidentemente, porque si no fuera un libro que fue inspirado por Dios, debería haber quedado en la historia olvidado por ahí, ¿cierto? Enterrado en algún lugar, y nunca nadie más va a hablar de él, pero eso no es así, ¿cierto? Entonces,
sabemos y entendemos que las enseñanzas bíblicas han influido en la ética, en la moral, en la política, en el arte, en la literatura, a lo largo de los siglos, ¿verdad? Lo que pasa ahora, y que nosotros también muchas veces hemos hablado, que el ser humano quiere sacar a Dios de todos los lugares, ¿verdad? Eh, por su rebeldía, por la rebeldía del ser humano contra Dios, lo quiere sacar de todos los lugares y por eso que ahora quieren cambiar las leyes, ¿verdad? ¿Y por qué las quieren cambiar? Porque se basan en el código moral de Dios, ¿ok? Entonces, como el pecado del ser humano odia a Dios, lo quiere sacar de todos los lugares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero no pueden esconder, ¿verdad? Que a través de todos los años Ay, se hacia va la atrás, señal. esto ha tenido influencia, ¿verdad? En la historia del ser humano, ¿cierto? Entonces, el reconocimiento y la reverencia hacia la Biblia como un texto sagrado por parte de generaciones de creyentes, ¿verdad? Y eruditos también son una evidencia que respalda su autoridad como palabra de Dios. No es solamente que nosotros hoy en día creemos en la Biblia, sino que muchas personas han creído. De hecho, a mí me da risa pensarlo, porque de hecho podríamos hacer un estudio específicamente de eso. Me da risa pensarlo, pero por ejemplo, la gente que ahora es como, digamos, del área científica, de los números, de la física, ¿ya? Eh, Dicen claro, que eso es evidencia de que, por ejemplo, la ciencia contradice la fe, pero ellos no saben que los primeros científicos eran todos cristianos, ¿ya? Los primeros científicos que descubrieron las leyes fundamentales de la física eran todos cristianos, eran todos sacerdotes, la mayoría, ¿ya? Entonces, es una cosa ilógica, po, ¿verdad? De ahí parte todo, ¿cierto? De estos hombres de fe que empezaron a descubrir cosas, ¿cierto? Parte todo para hacia adelante. Entonces, el impacto que ha tenido, ¿verdad? La Biblia en la historia también es una evidencia histórica, entonces es importante señalarlo, ¿cierto? Bueno, entonces, y aquí en el punto 5 voy a dar ejemplos más concretos de evidencia histórica, ¿verdad? Porque aquí ya hablé como de apartados, pero ahora voy a hablar como de ejemplos particulares, ¿verdad? ¿Ya? Ya la primera es una que se llama inscripciones de Teldán. Ahora, ¿qué son las inscripciones de Teldán? En la década del año 90 se descubrieron inscripciones en Teldán, que es una región de Israel, ¿cierto? Que mencionan al rey David, ¿verdad? O sea, es una inscripciones que mencionan al rey David. Entonces, estas inscripciones proporcionan evidencia extrabíblica de la existencia de David como un rey, ¿verdad? Eh, y esto respalda la veracidad del relato bíblico, porque el relato bíblico dice que David era rey, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Nosotros decimos sí, que la palabra de Dios lo dice. Sí, pero también están estas inscripciones, que fueron unas inscripciones que pillaron estos arqueólogos en un lugar físico de Israel, del actual Israel, en donde salía escrito que David fue un rey, ¿ya? Entonces eso te corrobora a ti el relato bíblico, ¿ya? También hay otro que se llama el sello de Ezequías, ¿ya? En el año 2015, o sea, no hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Se encontró un sello en Jerusalén con el nombre del rey Ezequías, mencionado en la Biblia. Ezequías, el rey, este rey, ¿cierto? Que, que se iba a morir de una enfermedad y se humilló delante de Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Ese Ezequías, ¿verdad? Que fue uno de los pocos reyes buenos que tuvo Judá, ¿cierto? Ese Ezequías, ¿cierto? Se encontró este sello en Jerusalén. Entonces también este sello, al igual que las inscripciones de Tedán, verifican que Ezequías realmente existió y que fue un rey de Judá en el siglo octavo antes de Cristo, ¿verdad? Entonces esto también es una evidencia a considerar. Estos dos relatos o inscripciones o descubrimientos, ¿cierto? Nos corroboran la existencia de estos personajes bíblicos, ¿verdad? Y no son fábulas, ¿cierto? Realmente existieron, ¿ok? Bueno, yo le hablé de Flavio Josefo, ¿cierto? Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I, ¿cierto? Que proporciona numerosos detalles que coinciden con relatos bíblicos en su obra Antigüedad de los Judíos y Guerra de los Judíos. Este libro que tengo, Guerra de los Judíos, ¿verdad? Incluyendo eventos como la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, lo cual fue algo que el Señor Jesús profetizó cuando les dijo, ven esto que está acá, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ¿verdad? Y eso pasó después en el año 70 después de Cristo, y eso está descrito en detalle en este libro que se llama Guerra de los Judíos. Si hay alguien interesado me habla y yo se lo puedo pasar, ¿ya? Es un librito que tengo yo ahí guardado, ¿ok? Bueno, también están los descubrimientos de ciudades, como se descubrieron ciudades como Jericó, Ur,
Ur era la ciudad original de Abraham, Ur de los Caldeos, ¿no se acuerdan? ¿Ya? Y Capernaum, que era una ciudad en el tiempo de Jesús. Bueno, y Jericó, me imagino que todos saben qué es Jericó, ¿verdad? Esta ciudad, cuando los judíos fueron a reclamar la tierra prometida y dieron 12 vueltas alrededor de la ciudad y se cayeron los muros, ya, es Jericó, esa es Jericó, ¿ya? Entonces, estas ciudades han sido descubiertas por arqueólogos, ¿ya? Y esto, obviamente, que confirma la existencia de estas ciudades, y lo cual también confirma el relato bíblico. O sea, Jericó, Ur y Capernaum no eran ciudades ficticias que existieron en el relato bíblico que nadie sabe que existieron, sino que los arqueólogos han ido y la han encontrado, ¿ya? O sea, existieron, ¿ya? Existieron. Entonces, eso nos confirma básicamente, ¿cierto?, el relato bíblico. Y finalmente también tenemos otra inscripción, tenemos una inscripción de Poncio Pilato, ¿ya? Me imagino que ustedes saben que fue Poncio Pilato, ¿cierto? Fue aquel que entregó a Jesús para que fuera martirizado, ¿cierto? En el año 1961 se descubrió una inscripción en una piedra caliza en Cesarea Marítima que menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea, ¿verdad? O sea, ahí salía en la inscripción que Poncio Pilato existió y que fue un prefecto de Judea, ¿verdad? De Judea, de la región de Judea. Este Poncio Pilato era un romano, ¿ya? Esta inscripción proporciona una confirmación extrabíblica de que Poncio Pilato realmente existió, ¿verdad? Y que además de existir, fue gobernador romano, ¿cierto? O sea, fue prefecto de Judea, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Fue un gobernador romano que presidió en el juicio y la crucifixión de Jesús, tal como se describe en los evangelios, o sea, igualito. Entonces, esta evidencia también nos ayuda a entender, ¿cierto? Estas evidencias que están acá nos ayudan a entender que muchas de las cosas que la Biblia habla realmente pasaron, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué decimos que realmente pasaron? Porque se hicieron estos descubrimientos, ¿cierto? Estos descubrimientos de inscripciones, de ciudades, etcétera, ¿verdad? De sellos, de cosas que confirman la existencia de de estos relatos bíblicos. Entonces, esto nos ayuda a tener, digamos, más certeza en que la palabra de Dios o que la historia bíblica realmente pasaron, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la evidencia bíblica, ¿ya? Aquí nos vamos a meter más como en temas bíblicos. Lo anterior, no sé si se dieron cuenta, pero era pura evidencia histórica, ¿verdad? Pura evidencia histórica, arqueológica, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito más de la Biblia, en el sentido de que la Biblia se ratifica a sí misma a través de algunas escrituras que en ella hay y a través de muchas profecías que se han cumplido, ¿verdad? El primer punto es que la Biblia misma afirma su origen divino, ¿verdad? A través de la misma escritura, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aquí nos está diciendo que la escritura, a pesar de que fue un libro que se escribió a través de 1500 años y distintos autores, detrás de eso está que Dios la inspiró, ¿verdad? Y nos da el propósito. ¿Para qué Dios inspiró la escritura? La inspiró para que nosotros, para enseñarnos, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el propósito, para que nosotros seamos mejores personas, ¿verdad? Más justos, más correctos, más rectos, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el propósito de la escritura, ¿ok? Y está dicho ahí en 2 Timoteo 3:16. Y también 2 de Pedro 1:20-21 dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta escritura también nos confirma que aquellos que escribieron estos textos lo hicieron bajo inspiración divina. Entonces, la escritura a sí misma se valida, ¿verdad? Se confirma a sí misma, ¿verdad? Eh, También tenemos testimonio interno de los autores. ¿A qué me refiero esto? Que muchos autores bíblicos afirmaron haber recibido revelación divina directamente de Dios. Por ejemplo, David, ¿verdad? David escribió en el Salmo 119-105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dando a entender que la palabra de Dios proviene de Dios, ¿verdad? Cuando lo dice David aquí en este Salmo. Y también tenemos muchos profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, como los que estamos estudiando, ¿verdad? Como Jeremías, como Ezequiel, ¿cierto? Que cuando ellos hablaban, comenzaban su mensaje diciendo sí, así dice el Señor, ¿ya? Entonces, estos profetas, ¿cierto? eh, Nos dicen que lo que ellos hablaban realmente no era lo que ellos hablaban, sino que era lo que el Señor decía, ¿verdad? Y eso mismo hace o no indica, ¿cierto?, que la palabra o que la Biblia
es inspirada por Dios. ¿Ya? Entonces, todas estas escrituras que están acá nos sirven para entender que la Biblia a sí misma dice que es inspirada por Dios, ¿ya? La Biblia, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo, ¿verdad? Entonces, muchos libros, o varios libros que fueron escritos por diferentes autores, ¿verdad? Acá tenemos uno de Timoteo, otro de Pedro, ¿verdad? O sea, el de Timoteo fue Pablo, ¿verdad? Y el otro de Pedro fue Pedro, ¿verdad? Tenemos a David y tenemos a varios profetas, ¿verdad? ¿Cierto? Que a pesar de que el tiempo los separó por una distancia muy grande, todos están diciendo a sí mismos que la escritura es inspirada por Dios. No solamente en una parte de la Biblia sale, sino que en varias, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es la primera evidencia bíblica del origen de la palabra de Dios, ¿cierto? La segunda es cumplimiento de profecía. Como yo les dije en un principio, la palabra de Dios tiene varias profecías que a través de la historia se han cumplido, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento contiene profecías detalladas sobre la venida del Mesías, ¿cierto? El nacimiento virginal del Mesías, dónde iban a ser, ¿ya? Cómo iba a ser traicionado, ¿ya? Y todas estas profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ¿verdad? Esta escritura que está acá en Isaías 7:14 se cumplió cuando Jesucristo nació por un nacimiento virginal, porque María, la madre de Jesús, era una virgen, ¿verdad? Fue una virgen, ¿verdad? No tuvo contacto con un varón, sino hasta después de que Jesús nació, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta profecía que está acá, o sea, esta profecía de Isaías 7:14 se cumplió, o sea, es una profecía autocumplida que ya se cumplió ya, ¿verdad? Ahora, nadie puede negar la existencia de Jesús, ¿verdad? Evidentemente hay evidencia de todo tipo, histórica, ¿cierto? Arqueológica, de todo tipo de que Jesús existió, ¿verdad? Y también evidencia de que, digamos, desde desde mucho tiempo, yo creo que Jesucristo es el personaje más conocido en la historia de la humanidad. Yo creo que no hay uno que más conocido que él. De hecho, hubo un hombre por ahí que dijo que era más conocido que Jesús y después murió, ¿ya? Ahí si ustedes quieren saber después, búsquenlo, ¿verdad? Bueno, yo les decía, fue John Lennon el que dijo que él era más conocido que Jesucristo y resulta que después que dijo eso falleció, ¿ya? No hay persona que sea más conocida que Jesús, ¿verdad? Entonces todas las profecías que se cumplen en Jesucristo o que se cumplieron en Jesús tienen una validez tremenda, ¿verdad? Porque nadie puede negar la existencia histórica de Jesús, ¿verdad? Tenemos a Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿verdad? Esta profecía en Miqueas 5:2 habla de que el Señor de Israel, o sea, el Mesías, iba a nacer ¿dónde? En Belén, ¿verdad? En Belén Efrata. Entonces, también esta profecía se cumplió cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Que nació ahí, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos esta profecía también en Zacarías 11, 12 y 13, que dice así, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía habla de la traición de Jesús. Acuérdense que Judas Iscariote lo traicionó por 30 piezas de plata, ¿verdad? Entonces, esta profecía también se autocumplió en Jesús, ¿verdad? Cuando él fue traicionado, ¿cierto? ¿Ok? Hay otras profecías también que no hablan de Jesús, pero que también fueron cumplidas en la historia, en la historia humana, ¿verdad? Por así decirlo. La historia da razón del cumplimiento de estas profecías. La primera que tenemos, bueno, una de varias, ¿verdad? Es el regreso del pueblo judío a su tierra. Acuérdense, esto lo hemos estudiado nosotros en detalle en el libro de Jeremías y de Ezequiel. Yo les dije que en el tiempo, ¿verdad?, de la destrucción del primer templo, Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel por 70 años, ¿verdad? A Babilonia, ¿cierto? Y muchas profecías decían, de hecho, una misma profecía de Ezequiel decía de que después de que pasara ese tiempo, él, el Señor, ¿cierto?, lo iba a devolver a su país. Y esa profecía se autocumplió.
cuando el pueblo regresó del exilio babilónico, ¿verdad? Y volvió a su tierra. Y más notablemente se cumplió con el establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948. Yo no sé si usted lo sabía, pero hasta antes de 1948 Israel no existía, ¿ya? No había un país que se llamara Israel, ¿ok? Antes de 1948, sino que en 1948 se estableció la nación moderna de Israel, la que usted conoce hoy en día, ¿ya? Entonces, esta profecía que está acá, en Ezequiel 36:24, ¿cierto? Dice, pero yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Se refiere, se refiere específicamente a cuando Israel fue, debido a, por la gracia de Dios, ¿cierto? Y porque el rey Ciro de Persa lo mandó, ellos se devolvieron de Babilonia a su tierra y construyeron nuevamente Israel, ¿verdad? Que fue donde nació Jesús, ¿ok? Pero también puede que se refiera al establecimiento del Estado moderno de Israel que sucedió en el año 1948, ¿ya? Tal vez puede que apunte también a eso, aunque no estoy seguro, pero puede que también apunte, ¿ya? Sea como sea, ¿verdad? Existen profecías en la Biblia que se cumplieron considerando el retorno del pueblo de Israel hacia su tierra prometida, ¿verdad? O sea, hacia su tierra natal, ¿verdad? ¿Ok? Otra profecía cumplida es la destrucción de Jerusalén, de la misma Jerusalén que volvieron ellos a construir cuando volvió Cristo, después esa misma la volvieron a destruir, ¿verdad? Que fue la segunda destrucción del templo de Jerusalén, que fue llevada a cabo por los romanos, no por los babilonios, sino que por los romanos ya en el año 70 de nuestra era, ¿ya? Esta profecía la dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo 24:1-2 dice, Jesús salió del templo y se iba. Cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiéndole, él les dijo, ¿veis todo esto? O sea, el templo, ¿verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. El historiador Flavio Josefo habló en detalle de la destrucción del templo, ¿cierto?, de Israel y cómo todo esto sucedió y se llevó a cabo, ¿verdad? Por los romanos, ¿cierto? Y Flavio Josefo no era cristiano ni nada, era un historiador, un historiador nuevo, ¿ya? Y escribió sobre estas cosas, cómo se cumplieron. Entonces, esta otra profecía cumplida. Entonces, les podría hablar acá toda la mañana, toda la tarde, sobre muchas otras profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es evidencia bíblica de que la Biblia se autovalida a sí misma cumpliendo las profecías que ella dice o dijo muchos años atrás que iban a suceder y que sucedieron, ¿verdad? Y que han sucedido a través del tiempo y que hay otras muchas que faltan por cumplirse, ¿verdad? Usted me dice, sí, pero eso lo vamos a dar cuenta cuando se cumplan. Sí, pero si todas estas se han cumplido, tenemos evidencia suficiente para pensar que las otras también se van a cumplir, ¿verdad? Y sabemos que se van a cumplir, ¿cierto? Porque la palabra del Señor se va a cumplir, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros, estamos convencidos por el Espíritu que eso es así, ¿cierto? Ok, entonces, y finalmente, lo que les dije al principio, la consistencia interna de los textos. ¿Y a qué me refiero con esto? Con lo que yo le hablé al principio, con el spoiler que les di en la introducción, ¿cierto? Que a pesar de que la Biblia fue escrita por múltiples autores a lo largo de siglos, o sea, de 15 siglos, ¿verdad? De 1500 años, ¿verdad? La Biblia muestra una sorprendente unidad y coherencia en su enseñanza y mensajes. Aunque abarca una amplia variedad de géneros literarios y temas, la Biblia presenta una sola historia redentora que apunta hacia la obra de Dios en la salvación de la humanidad, lo que sugiere una dirección divina detrás de su composición. Es lo que yo le decía, el ejemplo que le di. Imagínese que usted toma una obra de arte y la divide en muchos pedazos y esos pedazos los reparte por muchos lugares. Y después distintas personas encuentran todos esos pedazos y los vuelven a unir y se dan cuenta de que al unir todos esos pedazos se arma una obra de arte que es mayor, ¿verdad? ¿Cuál sería la inferencia necesaria para hacer, o la diferencia lógica a hacer respecto de todos esos pedazos? De que todos esos pedazos fueron diseñados por una persona, ¿verdad? Y que en algún momento se separaron, pero de que esos trozos tienen un autor único, ¿verdad? Un autor único que fue el que hizo esa obra completa, ¿verdad? De la misma forma, a pesar, ¿cierto? A pesar de que la Biblia fue escrita por muchos hombres y que fueron hombres, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que debido a la coherencia y a la consistencia interna de los textos, eso es evidencia necesaria para inferir, ¿cierto?
de que la Biblia fue escrita por una mente suprema, ¿verdad? Por así decirlo, por una mente maestra que fue el que inspiró todos los libros para que entre todos los libros apuntaran en el mismo objetivo, ¿verdad? ¿Ok? Esa es una evidencia importante, yo creo que es una de las más importantes, ¿verdad? Más que la histórica y la otra. ¿Por qué? Porque si usted se pone de acuerdo con otra persona, ¿ya? Por ejemplo, haga una prueba, usted puede hacer una prueba fácil, ¿verdad? Eh, Póngase de acuerdo con otra persona en hacer algo. Por ejemplo, oye, pintemos esa reja, ya pintemos la verde. Le apuesto lo que quiera que cuando usted la pinte y después al otro día venga la otra persona no les va a quedar igual, ¿ya? Porque todos tenemos percepciones distintas de las cosas, ¿ya? Pero la Biblia no es así, a pesar de que fue escrita, ¿cierto? Por gente que vivía en culturas totalmente distintas. O sea, ni siquiera estamos hablando de personas que convivieron en el mismo tiempo, ¿verdad? Y de profesiones totalmente distintas, ¿ok? A pesar de que fue escrita por todas estas personas, ¿verdad? Nosotros sabemos que es inspirada por el Espíritu o que es inspirada por Dios porque todos, ¿cierto? Todos, absolutamente todos los escritores mantuvieron la misma consistencia, ¿ok? En lo que escribieron y mantuvieron el mismo propósito y la misma historia, ¿ya? Entonces, no puede ser tanta casualidad, las cosas no funcionan así en la vida real, ¿verdad? Si usted es una persona crítica, con capacidad crítica para discernir las cosas, se va a dar cuenta al tiro, le va a ser evidente, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente, como yo les decía muchas veces, trata de poner excusas, muchas veces yo creo que lo que realmente pasa es que la gente trata de poner excusas para evitar, ¿cierto?, que la palabra de Dios para evitar reconocer que es Dios el que está detrás de la palabra de Dios. Porque si ellos reconocen de que es Dios el que está detrás de la palabra de Dios, se ven obligados moralmente a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y como no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios, muchas veces el ser humano pone excusas, ¿verdad? No, que resulta que le escribe hombre, no, que resulta que esto, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, esta es la evidencia, ¿cierto?, que apunta esta evidencia sugiere una mano maestra, ¿verdad? Una mano guía, una mente maestra detrás de la composición de la escritura, ¿cierto? Y esto apoya evidentemente una inspiración divina, ¿ya? Bueno, eso era el estudio que les traía, ¿cierto? Espero que el hermano la hermana que solicitó este estudio haya podido ser un poco aporte a este estudio para resolver las dudas y también haya sido aporte para todos nosotros, ¿verdad? Yo estoy convencido de que es muy importante que nosotros todos seamos personas preparadas y entendidas en los temas para poder convencer, ¿cierto? Y para poder eh, rebatir, ¿cierto? Cuando se quiera desacreditar la palabra y para poder convencer a alguien que está indeciso, ¿ya? Así que espero que esto sea, hermanos, de bendición para todos ustedes y ese era el estudio que les traía el día de hoy, ¿ya?